Juan, capítulo 8, desde el versículo 12. Es parte de la predicación del Evangelio. Ustedes saben lo que es el Evangelio, ¿no? Siempre se nos ha dicho, y lo entendemos, Evangelio viene de las palabras griegas que significan buenas noticias o buenas nuevas. Y efectivamente, el mensaje de Dios para la humanidad es de buenas noticias, porque el Hijo de Dios vino al mundo para que, mediante su sacrificio en la cruz, pagara el precio del pecado de la humanidad, para que los seres humanos tengamos la oportunidad de poder ir al cielo y estar con nuestro Padre. Para eso fuimos creados, para estar en comunión con nuestro Padre. Pero dentro de las buenas noticias surgieron porque habían unas malas noticias. La mala noticia es que el ser humano se corrompió por causa del pecado, y eso trajo corrupción, degeneración, maldad generalizada en el planeta, en toda la humanidad. Cuando entró el pecado, entraron las guerras, el hambre, el egoísmo, la maldad que se hacen los unos hacia los otros y todo eso. El mundo entró en tinieblas cuando entró el pecado, tinieblas espirituales. Y hay un mundo, hay un reino de tinieblas gobernado por el príncipe de este mundo, por el enemigo. Es una realidad espiritual de la cual no podemos ocultar, de la cual también tenemos que estar conscientes y no menospreciarla. Tenemos que estar apercibidos de aquella realidad. El mundo por sí mismo está en tinieblas, todo lo contrario de lo que creen muchas personas que hablan con filosofías, con charlas de optimismo en nuestros tiempos, creyendo que el ser humano es bueno, que el ser humano es positivo, que el ser humano está bien. Pero nos damos cuenta, los que hemos abierto los ojos gracias al Evangelio, que el mundo no está bien. Por sí mismo, el mundo no está bien y el ser humano no está bien. El mundo está en tinieblas. Y por lo que nosotros podemos ver en los medios, en la televisión, en Internet, vemos que las cosas están cada día más difíciles, cada día peores. La desintegración de las familias, la degeneración, la perversión. Cómo la perversión es exaltada y se le hace propaganda como si fuera normal, como si el pecado estuviera bien, y como si aquellos que no quieren o no están de acuerdo con el pecado fueran al revés, fueran los retrógradas, fueran los atrasados, los cortos mentales, los que no son progresistas, y el mundo está parado de cabeza, conduciéndose a su autodestrucción, el ser humano destruyéndose a sí mismo por causa de la degeneración y el pecado. El mundo está en tinieblas, pero frente a esas tinieblas Dios envió a su Hijo, y de eso vamos a hablar ahora. Jesús se manifiesta a nosotros como la gran solución, la luz que viene de parte de Dios. Vamos a ir ahí, Juan 8:12. Amado Padre Celestial, te queremos entregar esta mañana el estudio de tu palabra para rogarte que mientras la leemos y somos expuestos a ella, tú nos alimentes espiritualmente, nos limpies y nos transformes y nos laves. Te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio, y ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, a ser mejores hijos tuyos, para que seamos mejor en todo lo que te agrada a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo. Cuando dice otra vez Jesús les habló diciendo, esto nos conecta con el pasaje anterior, pero sin embargo no significa que haya sido inmediatamente después del pasaje anterior. La semana pasada habíamos estudiado con Ricardo el pasaje acerca de la mujer adúltera que fue perdonada por el Señor, que no fue condenada, que terminó con un final muy lindo, con el cual nos sentimos identificados todos. Sin embargo, me decía, sentíamos esta curiosidad. Ese pasaje es conocido como el pasaje de la mujer adúltera, y siempre lo conocemos así. Un día cuando estemos todos en el cielo y conozcamos a esta hermana, va a decir, tú eras la mujer adúltera, y seguramente se va a molestar, nos va a decir, la ex adúltera va a decir. Pero ese fue el pasaje que leímos la semana pasada, y pareciera que la historia continúa de ahí, pero durante ese tiempo, durante los 3 años de ministerio de Jesús, él estaba de idas y vueltas yendo a Jerusalén, yendo a Galilea, ministrando en diferentes lugares. Y en las últimas semanas de su vida terrenal también estuvo especialmente yendo y viniendo a Jerusalén, y en esas idas y vueltas ocurrió en el templo, porque acostumbraba a enseñar en el templo, el pasaje, el episodio anterior con la mujer que fue perdonada, y luego dice aquí, otra vez Jesús les habló. Ese otra vez puede significar también en otra ocasión.
Entonces dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo, en varias oportunidades en el Evangelio de Juan, se manifiesta como yo soy, en este caso, la luz del mundo, pero en varias oportunidades dice yo soy tal cosa, yo soy tal otra cosa, y vemos esto en un sentido repetitivo. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, Jesús dice yo soy el pan de vida. Aquí en el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 vamos a ver que Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas. Después dice yo soy el buen pastor. En el capítulo 14, Juan 14:6, ¿recuerdan qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Continuamente se manifiesta como yo soy, yo soy, yo soy. Entonces aquí hay algo muy importante. Y en el mismo capítulo, y lo vamos a leer en un momento, Jesús se manifiesta como el yo soy. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Quién es el yo soy? Lo hemos mencionado también en una canción y lo mencionamos continuamente. Yo soy es el nombre con el cual Dios se le revela a Moisés en el Antiguo Testamento. En Éxodo 3:14, cuando Moisés es llamado por Dios para ir a librar al pueblo de Israel, y Moisés, entre todas las excusas que estaba poniendo, dice, Señor, pero cuando vaya, ¿de parte de quién les diré que estoy yendo? No tengo respaldo, ¿quién soy yo para ir? Y Dios le dice, vas a decir que vas de parte de yo soy el que soy. Yo soy te envió. Así les vas a decir. Entonces, yo soy el que soy. Yo soy es el nombre de Dios. El nombre de Dios revelado a los hombres. En ese momento revelado a Moisés. Porque yo soy nos da una idea de la esencia, de la existencia, de la esencia del ser. Todo existe, todo es gracias a Dios. Dios es. Y a partir de Él existen todas las cosas. Y Dios se manifiesta así. El yo soy. Pero es algo muy interesante que Jesucristo se manifiesta como yo soy. En el Antiguo Testamento, esta frase, este nombre de Dios, yo soy, se daba con 4 letras hebreas, YHWH, que es llamado el tetragramatón. YHWH, que en su pronunciación original realmente nadie sabe cómo se pronunciaba. En el hebreo antiguo no habían vocales. Entonces, lo pronunciaban ellos en esa época de memoria, pero después de pasar tantos siglos se pierde la pronunciación original, YHWH. ¿Sabrían pronunciar? ¿Cómo podrían pronunciar YHWH? Y se quedan ahí. Algunos eruditos dicen que es muy probable que la pronunciación fuera algo parecido a Yahweh. Quizás fuera algo parecido a Yahweh. Luego, con el pasar de los tiempos, por cuestiones de estudio, algunos escribas ponían las vocales de la palabra Adonai debajo del YHWH, ponían las vocales de Adonai como una contraseña, cosa que cuando llegaban al nombre de Dios que ellos consideraban muy sagrado y no lo querían pronunciar, en lugar de mencionar el nombre de Dios, decían Adonai, que significa el Señor. Por eso que ustedes van a ver algunas Biblias donde en lugar del nombre de Dios van a ver el Señor en mayúsculas. Pero ¿qué pasó? Se transliteró y se mezclaron las vocales de Adonai con el YHWH y de ahí salió la forma latinizada Jehová, que nosotros conocemos el día de hoy. Jehová en Biblias cristianas, evangélicas, o Yahvé en Biblias católicas, pero es el mismo caso, ¿no? Esta mezcla de la palabra YHWH con la palabra Adonai. Es decir, Jehová no es realmente el nombre de Dios. Cuando en alguna religión se acerquen a alguien de alguna secta a decirles a ustedes que ellos son la religión verdadera porque ellos tienen el nombre de Dios y porque ellos propagan el nombre de Dios que es Jehová, y ustedes les pueden decir Jehová no es realmente el nombre de Dios, es una representación del nombre de Dios, pero no es realmente el nombre de Dios. Pero ese no es lo importante en nuestro estudio el día de hoy. Es que Jesucristo se manifiesta a sí mismo como el yo soy. Y eso es muy importante. Jesucristo es el yo soy. Jesucristo se manifiesta públicamente como el mismo que en el Antiguo Testamento se manifestaba. Sin embargo, Jesucristo no es el Padre. Hay que hacer una distinción en eso. Jesucristo ora al Padre. Jesucristo escucha la voz del Padre. Jesucristo fue enviado por el Padre. Cuando se bautizó Jesús, se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es el mismo. Jesucristo viene de parte del Padre. Sin embargo, cuando nos preguntamos, Jehová o Yahvé o Yahweh, ¿es el nombre de quién? ¿Es el nombre del Padre? ¿Es el nombre del Hijo? ¿Es el nombre del Espíritu Santo? Jehová se usaba en el Antiguo Testamento, más obviamente. En el Nuevo Testamento no.
¿De quién es el nombre Jehová? Entonces, ya dimos la pista, ¿no? Cuando Jesucristo dio la gran comisión al final del Evangelio de Mateo, dice, vayan por todas las naciones, vayan haciendo discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jehová, Yahweh, Yahvé, en realidad YHWH, yo soy el que soy, es el nombre de Dios, es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y es el nombre del Espíritu Santo. Es el nombre de Dios. Y en Jesús, en el mismo nombre de Jesús, ahí está también el nombre de Dios. La palabra Jesús es la contracción de dos palabras hebreas, Yahshua, Yahshua, Yah, que es la abreviación de YHWH, y Shua, que significa salvación. Yahshua, Josué, Jesús, Jehová es salvación. En Jesucristo, ahí está el nombre de Dios. Así que nosotros sí adoramos a Jesucristo y sí tomamos en cuenta el nombre de Dios en Jesús también. Y santificamos el nombre de Dios en Él. Jesucristo se manifiesta así. Yo soy. Realmente Jesús es la esencia de la existencia y del ser, y Él es capaz de dar vida. Así como el Padre da vida a quien Él quiere, Jesucristo da vida a quien Él quiere. Jesucristo resucitó, Él puede ofrecernos, darnos vida eterna, y Él puede ofrecernos, resucitarnos cuando venga por nosotros, porque Él lo ha prometido y porque Él tiene la potestad. Jesucristo se manifiesta como el Hijo de Dios con todos los atributos y todas las cualidades de Dios. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Para tener un concepto adecuado de aquel en quien hemos creído. Aquel en quien hemos creído, tenemos que tener la certeza de quién es y del poder y de todas las cualidades que Él tiene. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. A muchas personas se les puede mencionar como personas iluminadas, y en muchas culturas, en muchas filosofías y en muchas religiones y en muchas sectas hablan de aquellos que son iluminados, maestros iluminados. Jesucristo no es un maestro iluminado más, como algunas personas opinan. Dicen que Jesús es una manifestación más de los maestros iluminados, entre los cuales estuvieron Buda, Mahoma, Zoroastro, Krishna, Moisés, Abraham, y hacen una mezcolanza de personas que tuvieron cierto renombre en otros tiempos. Líderes religiosos, incluso del mismo cristianismo o del judaísmo, y los mezclan con otras religiones también. Pero Jesucristo no es un maestro iluminado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, es porque Jesucristo en sí mismo tiene toda la cualidad divina de iluminar. Dios es luz. Y si Dios es luz, Jesús es luz. Jesucristo posee todas las cualidades y todos los atributos de la deidad. Si Dios es omnisciente, Jesucristo es omnisciente. Si Dios es omnipotente, Jesucristo es omnipotente. Si Dios es omnipresente, Jesucristo es omnipresente. Dios es amor, Jesucristo es amor. Dios es eterno, Jesucristo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Todas las cualidades de Dios existen eternamente en las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En forma eterna, pero no son tres dioses, un solo Dios en una perfecta armonía en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se manifiesta así: yo soy la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Si el mundo no estuviera en tinieblas, no necesitaría ser iluminado espiritualmente y en la vida en general. Noten que cuando Jesucristo vino, no vino de frente a una sociedad pervertida en otro lado del mundo. No nació en Roma, no vino a la zona de Perú, donde todavía estaban las culturas preincas. Vino al pueblo judío, al pueblo de Dios, y un pueblo que se suponía que era un pueblo religioso, un pueblo piadoso, un pueblo que tenía la palabra, un pueblo que tenía todas las costumbres, todas las celebraciones, todos los rituales de la religión judía. Ese pueblo estaba en tinieblas y Jesús viene a manifestárseles como la luz del mundo. Y esto es algo también importante que lo sepamos, que una nación o un pueblo sea muy religioso no significa que estén en lo correcto, no significa que estén bien. Muchas veces vamos a darnos cuenta de que cuando hablan en los programas de televisión o en diferentes lugares acerca de los pueblos en sentido turístico, hablan, sí, porque este pueblo se caracteriza por ser de un gran fervor religioso, en los pueblos de diferentes partes del Perú.
y hablan de que tienen un gran fervor religioso por las celebraciones que hacen y las fiestas patronales y las celebraciones tradicionales que pueden ser muy lindas y que pueden tener características muy lindas, pero que estas celebraciones siempre terminan con unas borracheras de varios días, y en esas borracheras de varios días termina después el zafarrancho, ¿no? Todos contra todos y haciendo cosas que no honran a Dios para nada. Entonces se supone que es una fiesta religiosa, pero no tiene nada que honre a Dios. La misma celebración de la semana, casi digo tranca, acordándome del dicho mundano, no tiene nada que honre a Dios. Entonces el hecho de que un pueblo parezca muy fervoroso religiosamente no significa de que hagan la voluntad de Dios ni que agraden a Dios. Y es más, muchas veces, y lo pueden comprobar acá en el Perú, aquellos lugares con más fervor y más festividades religiosas son los lugares muchas veces más atrasados, con más postración y con más problemas de violencia y de degeneración y de perversión también. Parece mentira, pero hay una relación directa. Entonces, Jesucristo viene a manifestarse como la luz porque el ser humano necesita ver. El ser humano está en tinieblas. El ser humano está equivocado y necesita que se le amplíe el panorama, que pueda ver cómo es la realidad. Jesucristo se manifestó muchas veces y en el Evangelio de Juan especialmente nos hablan acerca de esta luz que nos trae Jesucristo. Vamos a recordar un poco de eso en el capítulo 1 de Juan. Vamos allí juntos. Vamos a leer, porque esto es el Evangelio. El Evangelio es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, voy a leer. Hasta el versículo 9. Juan 1, del 1 al 9. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús, la luz verdadera. Luego, en el capítulo 3, cuando Jesús conversa con Nicodemo, ahí encontramos también las palabras del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenas noticias. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Buenas noticias. En Cristo no hay condenación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, esa es la naturaleza humana normal. Cuando viene la luz, rechaza la luz porque quiere vivir en tinieblas, quiere seguir su estilo de vida. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, compartimos de Jesús, compartimos que Dios está en nuestras vidas con otras personas nos ponen el pare o nos rechazan o se alejan de nosotros o nos evitan porque no quieren nada que les reprenda su conciencia por el estilo de vida que tienen. Entonces, si la palabra de Dios choca con el estilo de vida que tienen, con el pecado que tienen, con las cosas que practican, entonces, ¿cuál es su solución? La Biblia no es verdadera, ustedes son muy extremistas, son muy fanáticos, ¿quién habrá escrito la Biblia? Jesús de repente ni existió. Ponen excusas y excusas para rechazar la luz. La luz vino al mundo, pero muchas personas prefirieron las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Es decir, querían continuar con un estilo de vida pecaminoso. Cuando una persona quiere continuar con sus pecados, con sus debilidades y no quiere
arrepentirse y no quiere cambiar, entonces ¿qué hace? Pone cualquier excusa para rechazar la palabra de Dios, para rechazar el Evangelio, para rechazar lo que Jesús enseña. Pero le damos gracias a Dios que nos ha dado a nosotros el privilegio, no porque nosotros seamos muy buenos, sino que tocó nuestros corazones y porque a Él le complajo, nos tocó y nos abrió los ojos para que nos diéramos cuenta que necesitábamos acercarnos a la luz. Y cuando nos acercamos a la luz, ¿qué sucede? Somos expuestos como en una radiografía y se ve lo que está mal en nosotros. Como Pedro, cuando se dio cuenta de quién era Jesucristo el día de la pesca milagrosa, y Pedro ve frente a quién está y con quién está tratando, y Pedro se compunge y dice, Señor, apártate de mí, que soy pecador. Pablo también tuvo una confrontación con Jesús. Nosotros también, cuando nos acercamos más a la luz, somos confrontados. Pero eso es bueno. Es bueno que nos demos cuenta quién es Jesús, quién es la luz y cómo somos nosotros. Cuando somos confrontados a la luz, vamos a poder ver qué hay en nosotros, qué cosa está mal, qué cosa necesita ser cambiada. Volviendo a nuestro tema, Juan 8, 12 en adelante, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay personas que aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de elegir la luz. Ahora, muchas personas reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, empiezan a asistir a las iglesias, pero siguen lidiando y siguen luchando con debilidades. Siempre vamos a lidiar con diferentes cosas en nuestras vidas porque reconocemos que hay mucho que perfeccionar, que no lo hemos alcanzado todo, que no somos como el hombre y como la mujer que Dios quiere que seamos, que todavía nos falta. Pero a veces hay debilidades, a veces hay pecados que no deberían estar allí y seguimos lidiando con ello. Y luchamos y luchamos y luchamos y a veces sentimos que no podemos contra eso. A veces lo hacemos en una manera un poco soberbia. A veces le decimos, Señor, te entrego mi vida, pero esta debilidad déjamela ahí porque es lo único que tengo. En otras cosas no te fallo, pero esto déjamelo ahí. Y con Jesús no podemos negociar ese tipo de cosas de esa manera. Otras personas a veces se frustran, sufren y hasta lloran porque siguen en el problema. Tenía un amigo que lidiaba con un problema de alcoholismo y venía a la iglesia y orábamos juntos y queríamos reunirnos una vez por semana, pero notaba que cuando nos reuníamos lo hacía un poco por compromiso y después me decía, Fernando, pero ¿cómo hago? Porque quiero seguir tomando y me provoca, pues llega el fin de semana, quiero verme con los amigos y no puedo con esto. Y cómo, mira, fulanito cómo dejó el trago y el otro menganito cómo dejó el trago, tú también, y yo no puedo. Y quizás aquí Jesucristo nos está abriendo una puerta de salida, una solución a los problemas que podemos encarar cuando estamos lidiando con debilidades, cuando estamos lidiando con algo que no debería estar en nuestra vida. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando Jesús dice, el que me sigue, no está hablando de meros simpatizantes. Cuando Jesús dice, el que me sigue, se está refiriendo a verdaderos discípulos, seguidores de Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, le estamos haciendo el Señor de nuestra vida. Pero, cuando reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador, ¿qué tan Señor nuestro es? ¿Es nuestro Señor al 30%, al 50%? ¿Qué tanto de nuestra vida le entregamos cuando reconocemos a Jesús como Señor? ¿Le entregamos el 70%, el 85%? ¿Los mejores cristianos son al 90% de entrega? ¿Eso es lo que quiere Jesús? El que reconoce a Jesús como Señor y Salvador, ¿cuánto de su vida le debe entregar a Dios? Todo. Todo. ¿Es negociable? Señor, déjame 5 para mí. ¿Es negociable? No. Dios quiere que le entreguemos todo. Y cuando Jesucristo es el Señor de todo. No puede ser el Señor a medias. Es el Señor de mi vida cuando vengo a la iglesia y aleluya. Y después cuando regreso a la casa, sale de nuevo y las lisuras, los golpes, el maltrato, en el trabajo, en el barrio, en los estudios, aflora toda la carnalidad. Si Jesús es mi Señor, entonces debe ser el Señor de todo.
Entonces él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, si voy a ser un seguidor de Jesucristo, tengo que ser un seguidor completamente, un discípulo. Jesucristo nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Estamos muy contentos porque vemos esta visión que tiene el pastor Brian de hacer discípulos. Hace mucho énfasis en el discipulado. Y cuando hablo de discipulado, y él también cuando habla de discipulado, no se refiere solamente a esas 8 sesiones en 8 semanas, para que pasen un curso de verdades básicas y luego ya podamos participar en el servicio en la iglesia, sino el discipulado es una actividad personal para compenetrarse, para crear amistad y compañerismo y para aprender a amarnos los unos a los otros. Y de esa manera, el que discipula también está formando un discípulo de Jesús, porque a eso estamos llamados a ser, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Él es nuestro maestro. Jesús convivía con sus apóstoles, era transparente con sus apóstoles, no tenía nada que ocultar, no tenía doble cara, no venía y hablaba predicando y luego en su vida privada tenía cosas escondidas, como sucede muchas veces. Jesucristo era completamente transparente y tenía esta convivencia. Los apóstoles tuvieron un entrenamiento de 3 años conviviendo con el maestro de maestros. Tuvieron el más grande entrenamiento que se pueda tener y el más lindo entrenamiento. Fueron así discipulados, discípulos de Jesucristo, y por eso en la antigüedad les llamaban cristitos. Se los decían peyorativamente, ¿no? Como para ofenderlos. Ese es un cristito, ese es otro cristito. De ahí salió la palabra cristianos. Pero en realidad lo que hacían era honrar a aquellos seguidores de Jesucristo, como quisiéramos parecernos a nuestro Maestro. El día que nos parezcamos más y más es porque estamos teniendo éxito en nuestro caminar cristiano, y eso es lo que queremos. Bueno, sigamos a Jesucristo entregándonos al 100%, y en la medida en que le seguimos, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es lo que queremos. Esas son buenas nuevas. Seguimos en el versículo 13 de Juan 8, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Los fariseos siempre estaban buscando el error, siempre estaban ahí para buscar dónde podían hacer caer a Jesucristo. En el episodio anterior le trajeron a la mujer que había sido hallada en pecado. Pero ¿con qué afán lo hicieron? ¿Porque era muy santos y quería que se cumpliese con la ley? ¿Porque amaban la palabra de Dios y la verdad? No, porque querían ver de hacerlo caer a Jesús. Va a ir en contra de la ley. Y iban a aprovechar una oportunidad para acusarle. Siempre vamos a encontrarnos con diferentes tipos de personas, aun cuando no son creyentes. Cuando vienen y conversan con nosotros e inquieren acerca de nuestra fe, vamos a encontrarnos con personas que de verdad quieren saber, que nos preguntan porque tienen curiosidad y es una oportunidad para compartir nuestra fe. Quizás no se conviertan en ese momento, pero una semilla va a ser sembrada. Pero también vamos a encontrarnos con personas que nos hacen preguntas, pero no porque quieran saber, sino al revés, quieren demostrar que ellos saben y que nosotros no. Y quieren ver dónde nos hacen trastabillar y dónde nos hacen caer. Y nos van a hacer preguntas, pero no les interesa conocer la respuesta, porque ya de antemano ya están predispuestos con un prejuicio a que no van a creer lo que nosotros les digamos, aunque les demostremos que lo que nosotros decimos es la verdad. Y cuando te hacen una pregunta, este tipo de personas que lo único que desean es hacerte caer, te hacen una pregunta y cuando les vas a empezar a responder, ya te están haciendo la siguiente pregunta. O sea, ni siquiera te dejan hablar. Entonces es obvio que su intención no es conocer la verdad. Pero en la época de Jesús con los fariseos es una situación más dura y más difícil, porque lo que buscaban era acusarlo a Jesús, tentarlo, hacerlo caer, hacerlo trastabillar. Y ahí estaban, ¿no? Tú, el testimonio que das no es verdadero, tú estás hablando acerca de ti mismo. Jesucristo mismo en el capítulo 5 de Juan había dicho, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Pero Jesús lo decía en el sentido de que él venía con el respaldo del Padre, no hablando por su cuenta, como muchos maestros habían surgido en diferentes épocas de la historia de la humanidad y también en sus tiempos, gente que hablaba por su cuenta, con sus propias filosofías, con sus propias religiones. Jesucristo no así, viene respaldado por el Padre y ahora lo dice. Jesús también les dice a los fariseos, ustedes juzgan según la carne. Entonces, tenían una actitud carnal
para estar juzgando y condenando a los demás. La motivación de los fariseos no era el conocimiento de la verdad, no era el amor que tenían hacia los demás para corregirlos del error. Se supone que entre cristianos, entre personas que aman a Dios, cuando vemos que alguien está en algún error y hablamos con esa persona, es porque la amamos. Y porque la amamos y no queremos que ese error le haga sufrir y que ese error le aleje de Dios, es que le corregimos, si podemos corregirle en algo, si podemos ser usados por Dios. Recuerden que Jesús nos dijo que antes de mirar la pajita del ojo ajeno, primero saquemos la viga de nuestro ojo. Pero eso no significa que nunca digamos nada. Efectivamente hay que arrepentirnos de nuestra viga, orar, pedir perdón, y cuando encontremos un hermano con una pajita, también ayudarle en amor, que con mansedumbre nos ayudemos unos a otros. En eso consiste también ser miembros de una iglesia, que nos ayudemos, no que nos juzguemos, no que nos condenemos, que la motivación nunca sea carnal. La motivación de los fariseos era carnal cuando se juzgaban a los unos a los otros o cuando juzgaban a Jesús. Lo miraban a Jesús con envidia. ¿Qué tal raza? ¿Por qué los demás lo están siguiendo a él? Esto va a afectar nuestros intereses. Vamos a tener problemas, se va a levantar ese liderazgo, nosotros vamos a estar postrados. Su motivación era diferente. Por eso Jesús le dice, ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Jesucristo tiene un juicio justo que viene de parte de Dios. Jesús les dice en el versículo 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Son dos que dan testimonio. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. No lo conocían a Jesús y tampoco conocían al Padre. Y era una gran diferencia. Jesús dice, yo sí sé, primero había mencionado en el versículo 14, yo sí sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Y luego en el versículo 19, ni a mí me conocen ni a mi Padre. Es decir, los fariseos tenían una ignorancia total con respecto a la vida misma. Jesús, como Dios, lo sabe todo, conoce su origen, conoce lo que sigue después, conoce lo que viene en la eternidad, sabía de dónde venía, sabía su procedencia. Él cuando oró, Jesús cuando oró en el capítulo 17 de Juan, él estaba orando y diciendo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús sabía que toda la eternidad había estado con Dios y que ahora estaba cumpliendo una misión en la tierra, pero que luego volvía a su Padre, a ocupar su lugar a la diestra del Padre, en el trono. Pero los fariseos no sabían ni el origen de Jesús, ni sabían ni siquiera su propio origen. Muchas personas que están en tinieblas están así, la gran mayoría. No saben de dónde vienen, no saben a dónde van, no saben qué sentido tiene la vida, no saben para qué existen. ¿De dónde venimos? Venimos del mono, venimos de una gran explosión cósmica. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos sido creados? Si somos producto de la coincidencia, de la casualidad, ¿para qué existe el ser humano? Y si somos producto de la evolución y venimos del mono, como venimos del animal, podemos portarnos como animales. Y efectivamente muchas veces en el mundo se practican cosas que parecen que fueran animales, cosas que los cristianos no debemos ni estar al tanto, pero a veces en las noticias sacan las noticias acerca de cosas que están practicando los jovencitos, los adolescentes en ciertos lugares, y sacaban, por ejemplo, el baile del perreo. El baile del perreo es una imitación de lo que hacen los perritos, que por instinto en las calles un perrito huele a una perrita y ya se quiere cruzar. Y los seres humanos haciendo lo mismo que los perritos en una fiesta, ese grado de retroceso es todo lo contrario de la evolución. El ser humano no evoluciona, al revés, se degenera más y retrocede. El ser humano lo único que ha avanzado es en tecnología, pero como ser humano no ha avanzado en realidad. El ser humano progresa cuando su objeto es superior a él, cuando el objeto que persigue es superior a él. Como el ser humano, por lo general, persigue cosas materiales y ama cosas materiales o ama cosas que se ven, cosas que se pueden tocar, cosas que puede palpar, entonces el ser humano se va detrás de cosas inferiores y termina siendo inferior.
Pero cuando el ser humano pone a Dios y pone a Jesucristo como el objeto de su adoración, como aquello a lo que admira, entonces el ser humano progresa. Hemos venido de Dios, no hemos venido del animal. No estamos para ser animales, sino para progresar, para ser mejores, para ser buenos hijos de Dios, para adorar a Dios. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos acá? Cuando la gente no sabe para qué existe y de dónde viene, muchas veces cae en depresiones, en círculos viciosos, en filosofías que conversan, dan vueltas a los asuntos y nunca llegan a nada. Y finalmente terminan con sentimientos autodestructivos, queriéndose suicidar, queriéndose matar porque su vida no tiene sentido. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Ay, la vida es una desgracia, soy un infeliz, nadie me ama, y se quieren matar. Jesucristo vino a dar dignidad al ser humano. Hemos sido creados por Dios, Dios nos ama, somos especiales para Él, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y nuestra vida sí tiene un objetivo. Dios nos creó para Él, nos creó para su gloria. Jesús dijo, si me conocieras a mí, conoceríais a mi Padre. Jesucristo es lo mejor que podemos tener si queremos conocer a Dios. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, no podéis venir? Aquí vienen unas palabras de exhortación muy serias de Jesús a los fariseos que le estaban increpando o a los judíos que se ponían reticentes con respecto a lo que Jesús decía. Si siguen en obstinación, si siguen en pecado y si siguen sin arrepentirse, Jesús les dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y ahí está justamente también el mensaje del Evangelio. La buena noticia es que si nos arrepentimos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Dios nos perdona nuestros pecados y tenemos vida eterna y podemos entrar al cielo. La mala noticia es que tenemos pecado y que tenemos que arrepentirnos. Pero Jesús nos dice algo muy serio. Si no te arrepientes, en tus pecados morirás. ¿Qué pasa si un ser humano muere en sus pecados? Va a estar eternamente separado de Dios. Y esa es la peor tragedia que le puede suceder a un ser humano. Si nos ponemos a pensar cuál podría ser la peor tragedia que le suceda a alguien, y pensamos, que se muera fulano, que me dé una enfermedad tal, ¿cuál es la peor tragedia que puede suceder? Un accidente trágico de tránsito, la quiebra de mi empresa, ¿cuál es la peor tragedia que puede suceder? La peor tragedia que le puede suceder a un ser humano es que muera separado de Dios para siempre. Esa es la tragedia, la muerte espiritual eterna. Y de eso vino a salvarnos Jesús. Si Jesús es el Salvador y Jesús vino a traernos salvación, es para salvarnos de eso, de la muerte espiritual eterna. Ese es el sentido del Evangelio. Dice Jesús, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde va Jesús? Jesús sabía que se iba al cielo, a la diestra del Padre. En pecado, sin arrepentimiento y sin ser perdonados, nadie se va al cielo. No pensemos que no importa que muera y después rezamos por esa persona porque para que pase un proceso en el purgatorio y después entre al cielo. Eso no va a suceder. Tenemos que tomar una decisión de arrepentimiento en vida. Debemos arrepentirnos, debemos humillarnos ante Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Y hemos sido testigos de muchísimas personas que hasta a veces minutos antes de fallecer se han arrepentido, se han humillado y han pedido perdón a Dios y Dios los ha perdonado, han sido salvados, han fallecido tranquilos y se han ido a la presencia del Señor. Eso Dios lo sabe, pero estamos completamente seguros en lo que Jesús promete. Y Jesús promete que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Jesús le sigue diciendo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí está la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Los que piensan siempre en las cosas de abajo, los que piensan en las cosas de arriba. Los que invierten en lo espiritual, los que invierten en lo terrenal. A aquellos que no les interesa nada lo espiritual y solamente les interesa el día a día acá, en lo físico, en lo que pueden comer, en lo que pueden tener, en lo que pueden acumular. Ustedes son de abajo, a pesar de que eran una sociedad religiosa, a pesar de que practicaban una religión. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y este versículo 24 es importante para que incluso lo subrayemos y lo tengamos presente como una verdad espiritual que Jesucristo nos está revelando. Jesucristo se manifestó como el yo soy, como Dios Hijo.
Y dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Habíamos mencionado que Jesús en el Evangelio de Juan muchas veces se manifiesta como el yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aquí, en este versículo dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, ¿qué? Está la frase incompleta. Se perdió un pedacito de papiro. Borraron algo. Si no creéis que yo soy, ¿qué? Falta algo en la frase. No, la frase está completa. Si no creéis que yo soy, si no creen que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el yo soy del Antiguo Testamento, que es la esencia del ser y de la vida, que es capaz de perdonar pecados y de dar vida, si no creen en mí, en vuestros pecados moriréis. Por eso es que rechazar a Jesucristo, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El testimonio que da el Espíritu Santo al ser humano para que se arrepienta y reconozca a Jesús como Señor y Salvador, y la gente rechaza ese testimonio, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado imperdonable. Dios puede perdonar cualquier pecado que alguien cometa si se arrepiente y le pide perdón. Cualquier pecado, por grave que sea. Por ahí alguien me preguntó alguna vez, si Hitler se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, ¿Dios lo hubiera perdonado? Contra todo lo que pudiéramos desear, sí, lo hubiera perdonado. Si se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón. Pero si una persona nunca se arrepiente y nunca pide perdón, hace años conversé con una persona homosexual, y ojo, que los cristianos no odiamos a los homosexuales, amamos a los seres humanos y Dios los ama también. Cuando hablamos del homosexualismo como pecado, hablamos como del adulterio que es pecado también, hablamos de la fornicación que es pecado, y todo lo que sea pecado es pecado. Y la práctica homosexual también es pecado, como los demás pecados. Pero el ser humano es ser humano, y se le ama y se le respeta, pero no se respeta su pecado. Pero conversé con un homosexual, y cuando se hablaba acerca de que necesitaba arrepentirse, así como yo tengo que arrepentirme y como todos tenemos que arrepentirnos, cuando se le hablaba de arrepentirse, él decía, yo no tengo nada de que arrepentirme porque estoy bien en todo. No tengo nada de que arrepentirme ni que pedir perdón. Entonces, esa actitud es la que condena al ser humano, cualquiera sea su naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado contra Dios. Y la gran diferencia que tenemos los que estamos aquí con los que están afuera es que nosotros somos pecadores arrepentidos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos pedido perdón a Dios porque hemos creído en yo soy. De los que estamos acá presentes, ¿alguien cree en yo soy? Amén. Entonces, no moriremos en nuestros pecados. Versículo 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Nuevamente, una frase incompleta. Cuando habráis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando hubieran crucificado al Hijo de Dios, como estaba escrito, cuando se cumpliera el pago por los pecados de la humanidad, a pesar de esa circunstancia trágica, difícil, dolorosa, ahí se estaba efectuando el pago del pecado, el pago de la redención, para que los seres humanos tengamos la oportunidad, por medio de ese pago, de poder tener vida eterna y de no morir en nuestros pecados, justamente. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y ese testimonio nos deja Jesucristo. Jesucristo es el mejor modelo de hijo que podemos tener. Un hijo obediente, un hijo fiel, un hijo en comunión con su Padre, que siempre buscaba hacer y hacía lo que le agrada a Dios. Jesucristo siempre hacía la voluntad de Dios y nos enseñó a orar pidiendo hacer la voluntad de Dios. Él dijo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre, por eso mi Padre está conmigo. En la palabra de Dios dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. A veces en algunas agrupaciones cristianas enseñan a que no oremos pidiendo la voluntad de Dios. Sí, vamos a pedir por tal cosa, sí, Señor, si es tu voluntad. No digas si es tu voluntad. Ahí hay duda, estás dudando, falta de fe. ¿Cómo que falta de fe? Pedir la voluntad de Dios es tener fe, porque confío tanto en Dios que estoy seguro que su voluntad es lo mejor. Me desparramo en su voluntad confiado, porque sé
que lo que Él haga a su manera va a ser mucho mejor. Y si Él me niega algo, es porque me ama y sabe qué cosa es mejor para mí. Y si me concede algo, también porque me ama. Siempre vamos a orar así, pidiendo su voluntad y buscar hacer la voluntad de Dios. Termina esta sección diciendo, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, siempre vamos a quedarnos con esto. Creo que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Él es el gran yo soy. Voy a seguir a Jesucristo no al 80%, no al 99%, no al 5%. Voy a seguir a Jesucristo con todo, al 100%. Haré las cosas con el respaldo de Dios y si Dios no me respalda en algo, entonces no quiero hacer esas cosas. Viviré en una relación real de amor con Jesucristo. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre, dijo Jesús. Entonces, queremos estar en compañerismo con Jesús. No descuidemos nuestra vida espiritual. Día a día tenemos que estar en comunión con Jesús, tomar tiempo para conversar con Dios, dejar que Dios nos hable a través de su palabra y hablarle a Él por medio de la oración y compartir momentos con el Señor. Y buscaré vivir mi vida agradando a Dios en todas las áreas de mi vida. Señor, ya te adoré en la iglesia, pero acá en mi barrio es diferente. Señor, chamba es chamba, pues. En la chamba yo tengo que hablar lisuras para imponerme, porque hay que ser rudo en mi chamba. Así es. ¿Ustedes creen que Daniel en Babilonia, cuando estaba encargado de los negocios del rey, tenía que tratar con todos los corruptos y cuidaba los negocios del rey y trataba con unos y con otros, los trataba a punta de lisuras y insultos? Era recto, pero firme, pero no tenía que recurrir a ciertas cosas. Me imagino que José en Egipto, teniendo el más alto grado de administración, también tenía que ser rudo, pero no tenía que hablar lisuras para ser rudo. Un concepto equivocado. Voy a honrar y agradar a Dios en todas las áreas de mi vida, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en casa. Agrado a Dios en la iglesia, agrado a Dios en casa también. ¿Qué cosa escuchan los vecinos en el edificio de mi casa? Voy a agradar a Dios en el trabajo, en los estudios y en todas las áreas de mi vida. Amén.